Hola a todos, en este video vamos a hablar brevemente de algunas características básicas que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar los ensayos de compresión triaxial. Recordemos que los detalles que veamos en este video son aspectos básicos. Es posible obtener mucha más información con los resultados de estos ensayos. Iremos dando algunos alcances conforme avancemos en este video. Antes de iniciar con la descripción específica del ensayo, recordemos que todo ensayo a ejecutar en laboratorio tendrá mayor fiabilidad si se cumplen estas dos premisas, o cuanto más cerca estén estas dos premisas de ajustarse. La primera sería qué tan buena es la muestra que hemos recopilado de campo, hemos recogido de campo. Qué tan buena en el sentido de si está en condiciones inalteradas, si preserva el contenido de humedad, si preserva la organización del material, si los cambios de volumen no han afectado la estructura interna, entre otros aspectos. El segundo aspecto es si las características propias del ensayo reflejan o no las condiciones que nosotros necesitamos evaluar de campo. Es decir, si en campo la muestra está sometida a presiones de confinamiento y mi ensayo no es capaz de reproducir estas condiciones, entonces mis resultados también serán distintos a los que yo esperaría en campo. Si mi ensayo reproduce en cierta medida las condiciones a las que está sometido ese volumen de suelo en campo, mis resultados también se verán reflejados con mayor fiabilidad. Comencemos entonces con una breve descripción de lo que podríamos encontrar en los volúmenes de suelo que nosotros extraemos como muestras para ser ensayadas en laboratorio. En esta zona tenemos tres volúmenes de suelo, el volumen A, el volumen B y el volumen C, que pertenecen a un mismo estrato, por lo tanto vamos a considerar que tienen un mismo peso específico, dado que no habría una gran diferencia en estas profundidades. Entonces, este volumen A estará sometido a una presión vertical que es equiparable con el peso de toda esta columna de suelo que descansa sobre este volumen. Y el cálculo básico es la sumatoria del peso específico por la profundidad, asumiendo que tenemos un solo estrato, tendríamos que la presión vertical en A la podríamos calcular con esta expresión, lo mismo para B y C. Queda evidente entonces que la presión que soporta el volumen C sería mayor que la presión que soporta el volumen A. Por lo tanto, estamos hablando de un mismo tipo de suelo, pero que a esta profundidad el suelo, un cierto volumen de suelo se encuentra más confinado, ¿sí? Ahora, si extraemos este volumen de suelo y lo analizamos en esta zona, tenemos que el volumen de suelo está sometido a tres presiones si queremos hacer un análisis en los tres ejes, ¿no? Tenemos el eje vertical, una presión vertical, tenemos una presión horizontal que va en este sentido y otra presión horizontal en este otro sentido. Si queremos equiparar, tendríamos el eje X, el eje Y y el eje Z. Sin embargo, dada la extensión del terreno que nosotros analizamos, ustedes saben que en el eje horizontal tenemos una extensión considerable respecto al tamaño de la muestra. Nuestras muestras generalmente son bloques del orden de 30 centímetros, son cubos de 30 centímetros de lado, y el terreno en su extensión es muchísimo más grande. Por simplicidad y porque no hay evidencia que demuestre lo contrario, salvo que haya una característica particular o un bolsón de un material muy localizado, vamos a considerar que esta presión horizontal 1 es igual, numéricamente hablando, a la presión horizontal 2. Esto hace posible que nuestro análisis, inicialmente planteado en tres dimensiones, sea reducido a un análisis plano. Y es lo que vamos a ver. Observen aquí, vamos a analizar solamente la presión vertical y la presión horizontal, considerando que la presión que es perpendicular a este plano es igual a esta presión de aquí. Esa premisa nos ayuda a hacer
otras simplificaciones más durante el ensayo también. Muy bien, parte de lo que hemos mencionado en la lámina anterior podemos revisar aquí. Observen que si nosotros tenemos un análisis en 3 dimensiones y queremos revisar los 3 estados, asumiendo que el esfuerzo vertical es el esfuerzo principal mayor, no siempre será así, esto hay que tenerlo muy en cuenta en este ensayo y durante estos ejercicios que veremos en otros videos. Es casi frecuente entender que la presión vertical es la presión mayor y es el esfuerzo principal mayor también. Pero esto no siempre va a ser así, no es una regla general asumir que la presión principal mayor es necesariamente la vertical. No lo tomemos de esa manera. Esto es una particularidad y en el ensayo mucho más aún. Entonces, analizando este volumen que vimos en la lámina anterior, donde tenemos la presión vertical y dos presiones horizontales distintas, en el caso más general, nuestro análisis se tendría que configurar en estas circunferencias de Mohr. Aquí tenemos el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal intermedio o medio. Luego de hacer la simplificación que hemos comentado en la lámina anterior, nos quedaría solamente un análisis como este: el esfuerzo principal menor, el esfuerzo principal mayor. Ya sabemos esto a partir de que estamos considerando que sigma 3 es igual a sigma 2, el esfuerzo principal menor es igual al esfuerzo principal intermedio. Entonces nuestro análisis queda simplificado a un análisis plano, que es mucho más fácil de abordar desde el punto de vista numérico y de simular en un ensayo de laboratorio también. Por otro lado, debemos considerar, antes de partir con las características del ensayo, que la resistencia al esfuerzo cortante del suelo es función del nivel de confinamiento al que se encuentra sometido. Esto ya lo hemos revisado en esta zona, ¿no? Es evidente, aquí sabemos que este punto, este volumen de suelo C, está más confinado, está más apretado, está sometido a una mayor presión que un volumen de las mismas dimensiones, pero que se encuentra a una profundidad menor. Debido a que este volumen se encuentra más confinado, las posibilidades que tenemos de que este volumen desarrolle una falla por corte con un desplazamiento necesario para producir la falla son menores que en esta zona, justamente por el nivel de confinamiento. Esto se puede traducir en la recta que expresa el criterio de falla de Mohr-Coulomb, ¿no? Ustedes conocen que el esfuerzo cortante vendría a ser igual a la suma de la cohesión más el producto de la presión de confinamiento por la tangente del ángulo de fricción interno. Dicho esto, debemos considerar lo siguiente: si a pesar de estar en un mismo estrato de suelo, yo voy a analizar un volumen que se encuentra a pequeñas profundidades, las presiones de confinamiento también serán pequeñas. Entonces, si este es mi eje de presiones de confinamiento, yo estaré interesado en saber cómo se comporta el suelo a este nivel de presiones. Si ahora estoy hablando de obras que se van a cimentar a mayores profundidades, me interesa saber el comportamiento del suelo a esas mayores profundidades, y aquí tendré presiones de confinamiento considerablemente mayores. Y si las profundidades aumentan, también me interesará saber qué sucede con el suelo en cuanto a su resistencia al corte a esas mayores profundidades. En estas tres gráficas están representando un mismo suelo, no perdamos de vista eso, y tenemos esta curva de color azul que representaría la envolvente de falla del suelo. Ya saben que esta es la unión de todos los puntos que representan combinaciones de esfuerzo cortante y esfuerzo normal que ocasionan que el suelo llegue a la falla. Aquí tengo un esfuerzo normal conjugado con un esfuerzo cortante que ocasiona la falla del suelo. También hemos estudiado que debido a que esta envolvente no es tan, no utilizaremos el término de fácil, sino no es tan práctica de representar a partir de los resultados de un ensayo de laboratorio, que siempre intentamos que sea lo más directo y sencillo posible. Nosotros utilizamos una recta que representa el criterio de falla de Mohr-Coulomb. Esa recta vendría a ser esta recta de color rojo. Sin embargo, debemos tener también presente
que una recta no podría ser completamente representativa de esta curva. Por lo tanto, finalmente esta recta puede ser representativa de esa curva por tramos. Es como podemos analizar esto. Entonces, si a mí me interesa estudiar lo que sucede para un suelo con presiones de confinamiento pequeñas, al final esta recta sería para mí suficiente, porque a mí me interesa saber cuáles son las características de ese suelo en esta zona. Por el contrario, si a mí me interesa estudiar la resistencia al corte del suelo con presiones de confinamiento mayores, me importaría estudiar qué sucede por aquí. Entonces tendré otro valor de intercepto cohesivo o un valor de ángulo de fricción distinto al caso anterior. Y lo mismo en el caso de estudiar presiones de confinamiento mayores aún. Observen cómo ha cambiado. Entonces yo podría tener la posibilidad de encontrar distintos valores de ángulo de fricción, distintos valores de cohesión o intercepto cohesivo, a pesar de estar trabajando con un mismo suelo. ¿Y cómo es que llego a estos distintos valores? Ustedes saben que, por ejemplo, en un ensayo de corte directo, nosotros ensayamos 3 muestras con 3 presiones de confinamiento decididas por nosotros en función a la presión de confinamiento real de campo. Esto lo hemos visto en el video anterior. Entonces, yo buscaría que mis 3 presiones de confinamiento que utilizaré en mi ensayo de corte directo estén en este rango y obtendré una recta como esta de color rojo porque a mí me interesa conocer el comportamiento del suelo en esta zona. ¿Y por qué? Porque mi situación de campo, mi estructura de cimentación estará apoyada a una profundidad pequeña, etc. Y es lo que me interesa y estos parámetros serán adecuados para mi diseño. Por el contrario, si mi estructura de cimentación se apoya a una profundidad mayor, el suelo estará sometido a mayores presiones de confinamiento y estas presiones de confinamiento estarán en este orden y me interesará esta recta. Sigue siendo el mismo suelo, pero ya saben ustedes, al estar sometido a mayores presiones de confinamiento, su resistencia al corte va aumentando también. ¿Sí? Entonces el parámetro de cohesión o intercepto cohesivo, que es el que tiene relación directa con la resistencia al corte, también está incrementándose. Entonces, ya pueden ver ustedes aquí que las 3 rectas de color rojo son posibilidades de definición del criterio de falla de Moore-Coulomb en función al nivel de presiones de confinamiento representado por estas rectas de color lila que a mí me interesa analizar. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado al momento de ejecutar nuestros ensayos de corte directo o de compresión triaxial y bajo qué presiones de confinamiento los ejecutamos. Estas presiones de confinamiento deben estar muy relacionadas con las presiones reales de campo. ¿Sí? Como última premisa para estas láminas, por ejemplo, si en campo yo tengo una presión de confinamiento que está en esta zona y en laboratorio yo utilizo 3 valores de presión de confinamiento que están aquí, tendré un resultado. Pero si a mí me interesaba analizar una presión de confinamiento aquí, este resultado no me servirá. ¿Por qué? Porque me dará parámetros que no están representando a la envolvente de falla, que es la curva de color azul, en esta zona, que es la que me interesa, porque aquí está mi presión de confinamiento. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es el rango de presiones de confinamiento de nuestro interés, según nuestro proyecto. Muy bien, ahora sí vamos a mencionar líneas generales para comenzar y luego con esquemas y luego ya iremos a ver los tipos de ensayo. ¿En qué consiste este ensayo de compresión triaxial? El ensayo de compresión triaxial está conformado en términos generales por 2 etapas. Una primera etapa en la que sometemos a la muestra cilíndrica, es una muestra cilíndrica con la que trabajamos en este ensayo, a un estado de compresión triaxial, como pueden ver aquí, de carácter isotrópico en la mayoría de los casos. Isotrópico porque estamos aplicando el mismo nivel de presión en las 3 direcciones principales. Y les digo en la mayoría de los casos porque para nuestros proyectos prácticamente esta debe ser la manera de ejecutar la compresión de forma isotrópica. En casos muy particulares se podrán aplicar presiones distintas en ciertos niveles de dirección y en proyectos de investigación seguramente que con más frecuencia. Ahora nos aprovechamos de lo siguiente. Recuerden que en la primera lámina asumimos nosotros que
dada la gran extensión del terreno respecto al volumen que yo voy a analizar, sigma 3 es igual a sigma 2. Entonces aquí vendría sigma 2, pero me aprovecho de esta igualdad y ahora aplico sigma 3 en todas las direcciones. Muy bien, esta es la primera etapa. ¿Cuál es el objetivo de esta primera etapa? El objetivo es que logremos una compresión del volumen que yo he traído de campo. ¿Por qué? Cuando ese volumen está en campo, ¿sí? Puede ser el volumen C, B o el volumen A, este volumen está sometido a una presión tanto horizontal como vertical, y vertical en función del peso de toda esta columna de suelo. Una vez que excavamos la calicata o ejecutamos un sondeo diamantino para extraer esta muestra sale al exterior y se encuentra liberada de todas estas presiones. Por lo tanto, existirá un desconfinamiento, un incremento ligero del volumen también, asociado a este desconfinamiento. Si yo ensayara directamente esa muestra, los resultados no representarían para nada las condiciones de campo. Lo primero que tengo que hacer es comprimir esta muestra para que esté en un estado lo más parecido posible a como estuvo en campo, de tal manera de que los resultados que obtenga en el ensayo también representen las condiciones de campo y representen la respuesta que podría tener el suelo cuando yo le solicite con ciertos niveles de esfuerzo y de formación que pueda imponer. Luego tenemos una segunda etapa en el ensayo. La segunda etapa del ensayo consiste en manteniendo aplicados estos niveles de presión en todas las direcciones, y hemos hablado con presión isotrópica, vamos a efectuar ahora la aplicación de un esfuerzo solamente vertical, un esfuerzo conocido como esfuerzo desviador. Este esfuerzo vertical es creciente y llegará un momento en el que producirá la falla a esta muestra. Normalmente, o en muchos casos, la falla se produce a través de una línea por aquí, una línea un tanto irregular porque es el plano de mayor debilidad y en eventuales casos esta línea irá desviándose porque irá esquivando partículas o zonas de mayor resistencia. Sí, pero podemos trazar una línea equivalente. Este esfuerzo desviador que va creciendo y va creciendo hasta que alcance la falla, en el momento de la falla toma un valor en específico. Ese valor del esfuerzo desviador en el instante de la falla es sumado a esta presión de confinamiento sigma 3 para darnos en su totalidad un valor de sigma 1. Y para nosotros estos dos valores serán muy útiles para poder graficar nuestro círculo de Mohr, porque consideraremos que este esfuerzo representa el esfuerzo principal mayor y este de aquí el esfuerzo principal menor. El esfuerzo principal menor y el esfuerzo principal mayor. Recuerden, y esto estará reflejado en el video número 2, me parece, perdón, en el video número 3 que les hemos facilitado, del análisis de lo que se denomina, entre comillas, tensor de esfuerzos, que no lo es tanto así. Sin embargo, este tensor de esfuerzos, hacemos un análisis de las variaciones de los estados de esfuerzo en función a las rotaciones de los ejes, y hay un nivel de rotación donde yo voy a encontrar dos ejes conjugados de tal manera que el estado de esfuerzos sea representado solamente por esfuerzos de compresión o tracción sin que existan esfuerzos de corte. Nosotros aprovechamos esta condición para el ensayo de compresión triaxial. Si ustedes se dan cuenta, solamente tenemos esfuerzos de compresión. No tenemos en las caras laterales o en todo el perímetro de la muestra cilíndrica la aplicación de un esfuerzo cortante por el ensayo. ¿Y por qué utilizamos entonces este criterio de solamente utilizar los esfuerzos principales como premisa? Utilizamos eso porque la aplicación de un esfuerzo cortante de forma lateral sería complicado, dado que si bien aquí la figura nos muestra un cilindro perfecto, la muestra que nosotros vamos a conformar tiene irregularidades. Sería complicado aplicar un esfuerzo cortante a una superficie irregular y que el esfuerzo cortante sea constante en toda esa superficie. Sería difícil de lograr y por eso es que intentamos que durante nuestro ensayo este tipo de esfuerzo sea omitido y trabajamos con los esfuerzos principales.
Entonces trabajamos con los ejes principales. Les recomiendo revisar el video número 3 de este grupo de videos complementarios que estamos enviando para este curso. Ahora, estas dos etapas que hemos mencionado se desarrollan con un dispositivo que tiene estos esquemas. Vamos a ver primero los esquemas y luego veremos ya un equipo real. Observen lo que sucede. Aquí está nuestra muestra cilíndrica. Esta muestra cilíndrica va a sufrir las presiones de confinamiento, como pueden ver aquí, sigma 3. Aquí en total ya se está observando el esfuerzo desviador y esto vendría a ser el esfuerzo principal mayor. Aquí tenemos una placa que nos permite la aplicación del esfuerzo desviador. Esta es una representación, no necesariamente es así la placa. Las placas tienen por objetivo uniformizar la presión que se aplica en todo el área de la muestra, en todo el área circular. Y además debemos notar que existe la posibilidad o hay un conducto para que el agua que esté contenida en la muestra pueda ser o no expulsada en función al tipo de ensayo que vamos a ejecutar. Ahora la salida no es localizada, sino que tenemos discos de piedra porosa tanto en la parte superior e inferior de la muestra. Es un esquema muy básico. Aquí tenemos un esquema un poco más completo. Observen que existe una cámara, miren esta de color celeste que se ve en esta zona, es también un cilindro de un mayor diámetro. Aquí está nuestra muestra. La muestra es cilíndrica, ya saben ustedes, pero además debe estar envuelta en una membrana similar a de estos guantes quirúrgicos, con el objetivo de que el agua que pueda existir en la muestra no salga lateralmente y que además el líquido que estará en esta zona, en este volumen de diferencia entre la cámara general y la muestra, aquí hay un volumen adicional, hay un líquido en este volumen, que puede ser agua o puede ser glicerina. Y a través de este líquido nosotros aplicamos esta presión de sigma 3. Comprimimos el líquido y el líquido actúa en todas las direcciones y comprime también a la muestra. Y evitamos que este líquido ingrese a la muestra como tal a partir de envolverla con una membrana. Y aquí están los conductos para la salida o no, según lo decidamos, del agua, ojo, del agua que está al interior de la muestra, que es lo que nos interesa. Aquí tenemos unos dispositivos reales. Aquí está, miren, la cámara general. Aquí está el equipo o la muestra, perdón, ya envuelta en la membrana. Aquí están nuestras lecturas digitales que podríamos tomar. Aquí están también lecturas análogas. Tenemos lecturas de la aplicación de la fuerza vertical que estamos utilizando, la deformación vertical que estamos obteniendo. Y aquí tenemos reguladores de presión. Aquí tenemos dos cilindros más. Recuerden que tanto como en el ensayo de corte directo, donde era necesario ejecutar 3 ensayos con 3 presiones de confinamiento distintas para poder trazar adecuadamente la recta que representa el criterio de falla de Moore-Coulomb, en un ensayo de compresión triaxial también será necesario aplicar o ensayar 3 especímenes, 3 cilindros como este que ustedes ven aquí. Y nuestro resultado será obtener 3 círculos de Moore. Y con estos 3 círculos de Moore poder trazar la recta que representa el criterio de falla de Moore-Coulomb, que entre comillas será tangente a estas 3 circunferencias. Ya iremos viendo eso más adelante. Aquí tenemos una vista más cercana de nuestra muestra. Como pueden ver, es una muestra de suelo. Aquí tenemos una coloración blanca. La coloración se debe a la membrana, ¿no? La membrana ya está envolviendo a nuestra muestra. Y aquí está la cámara. Aquí todavía no se ha insertado el líquido para la ejecución del ensayo. Dicho esto, recordemos que en el título de las láminas que estamos desarrollando podemos ver 3 normas ASTM, ¿no? La primera está asociada al ensayo de compresión triaxial del tipo consolidado drenado, la segunda del tipo consolidado no drenado y la tercera del tipo no consolidado no drenado. Muy bien, ya hemos comentado cuál es la naturaleza de los ensayos de laboratorio, qué objetivos se persiguen,
cuál es la simplificación que hacemos en cuanto a pasar de un ensayo, de un análisis en 3 dimensiones a un análisis plano. Luego, cuáles son las 2 principales etapas de nuestro ensayo triaxial. Ahora veamos los 3 tipos de ensayo triaxial que podemos identificar y que son los ensayos con los cuales nos vamos a desenvolver en el curso, así como lo han hecho en el curso de mecánica de suelos y en su vida profesional también. Tenemos aquí los 3 ensayos, miren los 3 tipos de ensayo que serán consolidado drenado, consolidado no drenado y no consolidado no drenado también. Las diferencias se basan estrictamente en cómo desarrollamos las 2 etapas del ensayo. Ya saben ustedes, la primera etapa está asociada a la aplicación de un esfuerzo de confinamiento en todas las direcciones, un esfuerzo de compresión sigma 3, conocido también como presión de confinamiento o presión de cámara. Y la segunda etapa está asociada a que, manteniendo esta presión de confinamiento o presión de cámara, aplicamos ahora un esfuerzo vertical conocido como esfuerzo desviador hasta alcanzar la falla de la muestra. Ahora, nosotros podemos dejar abierta o cerrada la válvula que permita la salida del agua del interior de la muestra. Ojo, es el agua del interior de la muestra, solamente el agua que pueda estar aquí, no el agua que rodea la muestra, esa no. Entonces, si dejamos abierta la válvula, esa agua podrá salir. Si dejamos cerrada la válvula, esa agua no saldrá. Entonces, como ustedes saben, en la primera etapa aplicamos una presión de confinamiento sigma 3. La intención de esta presión de confinamiento es que la muestra reduzca su volumen. Pero si la válvula se encuentra cerrada, esa reducción de volumen no podrá darse. Si la válvula se encuentra abierta, esta reducción de volumen se dará y se traduce en la salida de agua. No es que salga todo el agua tampoco, saldrá el agua en una cantidad necesaria hasta alcanzar el equilibrio. Lo mismo en la segunda etapa. Si yo ahora aplico una presión vertical que es conocida como esfuerzo desviador, esta intentará que la muestra reduzca su volumen. Si yo cierro la válvula, no se efectuará esta reducción de volumen. Si abro la válvula, sí se efectuará y se traduce en la salida de una cierta cantidad de agua hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, ahora veamos el primer ensayo, el consolidado drenado. Como el nombre lo dice, en la primera etapa vamos a permitir que la muestra se consolide. En términos generales, si yo tengo una muestra saturada y yo aplico una presión externa, en este caso esa presión externa sería sigma 3, esta presión externa va a intentar que ese volumen reduzca que esa muestra reduzca su volumen, y si la válvula está abierta, ese volumen se traduce en una salida de agua. Como el agua sale, libera la posibilidad de que se forme un exceso de presión debido a la aplicación de la carga externa. Entonces la carga externa es soportada por los granos de suelo. Y por eso es que vemos aquí, miren, que el exceso de presión de poros generado en la etapa de consolidación es igual a 0, porque el agua sí puede salir, ¿sí? Recordemos que cuando sometemos al agua a una presión externa, lo primero que intenta el agua es liberarse de esa presión y para eso tratará de fluir hacia una zona de menores presiones. Salvo en los casos donde no pueda, ahí sí que el agua no tiene otra alternativa que tomar esta presión externa. Como aquí sí puede fluir, sí puede salir, no habrá exceso de presiones de poros. Observen, en este ensayo nos dicen que la segunda etapa es de carácter drenado. Entonces la válvula permanece abierta y durante la segunda etapa, donde aplicamos el esfuerzo desviador vertical, hay una presión externa vertical y el agua puede salir también. Como el agua puede salir, no se genera exceso de presión de poros en la etapa de drenaje. Por lo tanto, durante todo el ensayo no se genera exceso de presión de poros. Esto es importante poder notarlo. Entonces, en este ensayo básicamente vamos a obtener los parámetros de resistencia al corte de tipo efectivo, solamente los debidos a la influencia del aporte de los granos de suelo. Veamos qué sucede con otro ensayo, el consolidado no drenado. En la primera etapa es exactamente igual a la primera etapa del ensayo anterior, es lo que ya hemos visto, no hay mayores diferencias, permitimos la consolidación de la muestra. Ahora, si trabajamos con un suelo granular o un suelo fino, obviamente saturados para que se pueda verificar esto de los cambios en la presión de poros, en la primera etapa de consolidación tomará más o menos tiempo.
Si tenemos un suelo granular donde hay alta permeabilidad, esta etapa de consolidación no tomará mucho tiempo, será casi inmediata en términos de geotecnia. Y en cambio, si trabajamos en suelos finos, saturados, llámese las arcillas, estaríamos hablando incluso de más de un día para lograr que se estabilice, ¿no? Para lograr que ya no continúe saliendo agua y la reducción de volumen se haya estabilizado para el nivel de presión aplicado, sigma 3. En este ensayo, ahora en la segunda etapa, lo que vamos a hacer es cerrar la válvula. Como cerramos la válvula, lo que se genera es que la presión externa también va a afectar a la presión de poros. Como el agua no puede salir y hay una presión externa comprimiéndola, el agua se queda con esta presión, al menos en primera instancia. Y se genera, por lo tanto, un exceso de presión de poros. Que aquí, bueno, el tema de nomenclatura, la idea es que esta presión de poros recibe el nombre de exceso de presión de poros en la etapa de drenaje. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Aquí también vamos a utilizar esa nomenclatura: exceso de presión de poros en la etapa de consolidación, exceso de presión de poros en la etapa de drenaje. Por lo tanto, podemos observar que en este ensayo como tal, el ensayo CU, lo que vamos a ver es que el exceso de presión de poros se genera solamente en la segunda etapa. Por lo tanto, el exceso de presión de poros total de este ensayo será solamente igual al exceso de presión de poros generado en la segunda etapa, dado que en la primera la válvula estuvo abierta y no se genera exceso de presión de poros como tal. Ahora veamos qué sucede con el tercer tipo de ensayo, donde tenemos que la válvula queda cerrada en ambas etapas. Por lo tanto, se genera un exceso de presión de poros en la primera, en la segunda, y el exceso de presión de poros total será la suma del exceso de presión de poros generado en ambas etapas. Como paréntesis, podemos mencionar que en la primera etapa obtendremos los parámetros efectivos, cohesión y ángulo de fricción efectivos. En el segundo ensayo podríamos tener los parámetros totales, cohesión y ángulo de fricción totales. Y en el tercer ensayo lo que obtendríamos sería la cohesión en condiciones no drenadas y un ángulo de fricción igual a 0. No olvidar eso, por favor, es importante para poder diferenciar los resultados que podemos obtener y estar también en sintonía con los ejercicios que se les va a proponer y con la revisión de los resultados de ensayos de laboratorio a los que se van a enfrentar más adelante. Un término general que podemos abordar, una expresión general que podemos abordar para describir el comportamiento del exceso de presión de poros generado durante este ensayo es con esta expresión que ustedes ven, desarrollada por Skempton, ¿sí? Básicamente estos dos parámetros, el parámetro B y el parámetro A, desarrollados por Skempton en 1954, que luego sufren ciertas modificaciones, propuestas de actualización en 1973 por Black y Lee. Y bueno, básicamente vamos a trabajar aquí con los valores originales de Skempton. Entonces, veremos en las siguientes láminas qué relación guarda B respecto al incremento de presiones relacionadas con el esfuerzo principal menor y qué relación guarda el parámetro A con el esfuerzo desviador que representa esta diferencia, ¿sí? También es de notar los siguientes aspectos. El parámetro B es función del nivel de saturación del suelo y será igual a 1 cuando el suelo esté saturado y 0 cuando el suelo sea seco. Es evidente que si el suelo está seco no habrá presiones de poros. No olvidemos eso, hay muchas confusiones que a veces hemos recibido como consultas y debemos tener claro lo siguiente. La existencia o no de presión de poros, o también conocida como poro presión o como presión neutra, presión del agua, la existencia o no de presión de poros está íntimamente ligada a si hay o no agua en el suelo, nada más. Ahora, estos excesos de presión de poros, presiones de poro adicionales a las hidrostáticas, aparecen tomando en cuenta de si al aplicar una presión externa al suelo,
el agua puede fluir o no con facilidad. En un suelo con alta porosidad, yo tendré que, si el agua puede fluir, entonces tendrá un comportamiento drenado y seguramente no se generan los excesos de presión de poros. En cambio, en los suelos finos que tienen baja permeabilidad, seguramente el agua no puede fluir con tanta facilidad y tendré la posibilidad de generar exceso de presión de poros. Entonces, no confundamos la existencia o no de presión de poros de carácter hidrostático, esas presiones que calculamos como el producto de peso específico del agua por la profundidad, eso es una cosa, y esto está relacionado con que si el suelo está o no saturado. Y lo otro es si se generan o no excesos de presión de poros, que son las presiones que toma el agua debido a la aplicación de una carga externa y está relacionado con la posibilidad o no de que el agua pueda circular con facilidad al interior del suelo. Aquí tenemos un parámetro A que, como pueden ver, varía en función al nivel de consolidación del suelo y en función a la magnitud del esfuerzo desviador que estamos aplicando. Los valores de A y B los vamos a revisar en las siguientes láminas. Ahí podremos ver cuáles son los rangos o los valores típicos que podríamos utilizar en función a los tipos de suelo que vamos a ensayar. Y también en función al nivel de saturación y al nivel de esfuerzo aplicado. Ahora nos centramos en el ensayo CD. Ya saben ustedes, tenemos una primera etapa donde aplicamos la presión de confinamiento sigma 3 hasta que se consolide la muestra, ¿sí? En caso sea una muestra seca, da igual si la válvula está cerrada o abierta. En el caso de que la muestra esté saturada, necesariamente la válvula tiene que estar abierta para que salga una cantidad de agua necesaria, se produzca una reducción de volumen y encontremos el equilibrio. Ahora, en el instante en el que nosotros aplicamos esta presión de confinamiento, sabemos que si el suelo está saturado, tiene dos componentes, granos de suelo y agua, que ocupa todos los vacíos. Entonces, la primera componente que toma este esfuerzo externo es el agua, de todas maneras. Ahora, si dejamos que la válvula esté abierta, el agua saldrá y le dejará esa componente adicional a los granos de suelo. Pero en primera instancia es el agua quien toma eso. Para poder calcular eso, aquí tenemos el exceso de presión de poros generado en la etapa de consolidación. Tenemos esta expresión en función al esfuerzo de confinamiento sigma 3 y al parámetro B. Entonces, conociendo este esfuerzo de confinamiento sigma 3 y conociendo el parámetro B, que es función del tipo de suelo, podremos estimar esta presión o exceso de presión de poros generado en esta primera etapa. Pero recordemos que si la válvula está abierta, este exceso de presión de poros se irá disipando hasta el ser igual a 0, tal cual hemos visto en esta parte. Esto es igual a 0 en la primera etapa del ensayo CD. Entonces, en un suelo granular se disipará muy rápidamente y en un suelo fino tomará su tiempo, pero llega a ser igual a 0. Aquí tenemos los valores clásicos que podríamos utilizar para el parámetro B, valores propuestos por Skenton, ya dijimos, en 1954, según los tipos de suelo que estemos ensayando, ¿sí? El volumen o la reducción de volumen, asociada a la aplicación de sigma 3, que está denotada aquí por delta de V sub C, está muy relacionada con la cantidad de agua que ha salido durante el proceso de disipación del exceso de presión de poros generado, tal cual ya se ha comentado. Porque sabemos que el exceso de presión de poros generado en esta etapa al final tiene que ser 0, debido a que la válvula está abierta. Aquí tenemos la segunda etapa del ensayo, donde ustedes pueden ver que además de la aplicación de este esfuerzo de confinamiento en todas las direcciones, aplicamos ahora un esfuerzo solamente vertical, conocido como esfuerzo desviador, hasta que se alcance la falla. En el instante de la falla, el valor obtenido para el esfuerzo desviador sumado con sigma 3 nos da el esfuerzo principal mayor, que es sigma 1. La aplicación de este esfuerzo desviador debe ser lo suficientemente lento para lograr que el agua pueda ir saliendo por la parte inferior mientras estemos aplicando este esfuerzo sin desarrollar excesos de presión de poros, ¿sí? Entonces, el carácter de esta segunda etapa es drenado. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al ensayo C. Antes de eso, les debo recordar, ya lo hemos mencionado,
que en este ensayo vamos a obtener los parámetros efectivos, C efectivo y phi efectivo. Ahora estamos en el ensayo CU. La primera etapa es la misma, ya hemos mencionado, es consolidada, entonces podemos estimar el exceso de presión de poros que se genera, pero sabemos que esto se disipa rápidamente en los suelos granulares y con cierta lentitud en los suelos finos. Luego, en la segunda etapa del ensayo, vamos a tener que ahora la válvula estará cerrada. Como la válvula está cerrada, aquí sí que se van a generar exceso de presión de poros para esta segunda etapa. Y lo podremos calcular con este parámetro A, que ustedes ven por aquí, y tendremos que este parámetro A estará asociado al exceso de presión de poros en la etapa drenada, ¿sí? Y ese exceso de presión de poros en la etapa drenada como cociente por el esfuerzo desviador. Ustedes saben que este esfuerzo desviador lo conocemos porque se identifica en el ensayo. Es el esfuerzo desviador en la falla. El parámetro A es función de los tipos de suelo y bueno, ahí tenemos por un producto, este denominador viene a multiplicar al parámetro A. Tenemos el exceso de presión de poros generado en la segunda etapa. Nótese aquí los valores que vamos a trabajar. Básicamente vamos a utilizar estos parámetros, miren, cuando trabajemos con arcillas normalmente consolidadas o cuando trabajemos con arcillas preconsolidadas. En el estado de preconsolidadas tenemos dos rangos, ligeramente preconsolidadas cuando el OCR seguramente sea bajo, o el OCR o el IPC, que como ustedes ya saben son parámetros que utilizamos para medir el nivel de consolidación o preconsolidación. Y cuando el OCR sea alto, estaremos hablando de arcillas preconsolidadas. Ya saben ustedes que una arcilla será preconsolidada cuando las presiones que ha soportado en el pasado son mayores que las presiones actuales. Y será normalmente consolidada cuando las presiones actuales son las máximas presiones que ha soportado esa arcilla, ese volumen de suelo en toda su historia. Nótese que aquí tenemos también valores negativos, ¿sí? Entonces, dicho eso, ya tenemos revisado el segundo tipo de ensayo de compresión triaxial, que es el ensayo CU, donde esperaríamos obtener los parámetros totales, ¿sí? C total, phi total, en vista de que estamos incluyendo el aporte reductor de la presión de poros. Ahora vamos a realizar un pequeño comparativo de lo que podríamos obtener de un ensayo CD y de un ensayo CU antes de pasar al tercer tipo de ensayo. Aquí tenemos el análisis que se puede efectuar a partir de obtener un volumen a una misma profundidad, es un mismo tipo de suelo, y vamos a ejecutar o preparar 6 especímenes. Es el mismo suelo bajo las mismas condiciones, entonces de estos 6 especímenes, 3 los vamos a utilizar para ejecutar un ensayo CD y los otros 3 los utilizaremos para ejecutar un ensayo CU. Observen, vamos a obtener por lo tanto nuestras 3 circunferencias de Mohr, porque obviamente hemos trabajado con 3 presiones de confinamiento distintas, y aquí vamos a obtener las mismas circunferencias de Mohr. Miren, son del mismo tamaño, son las mismas, solo que como pueden ver, vemos más distancia respecto al eje vertical. ¿A qué se debe? Recuerden que en el ensayo CU hay un exceso de presión de poros generado en la segunda etapa, en la etapa de drenaje. Entonces, este círculo de color azul se habrá desplazado una cantidad y ahora tiene esta ubicación. Esta circunferencia también se habrá desplazado una cantidad, estará aquí, que no es el mismo desplazamiento del caso anterior, y esta tercera circunferencia también tendrá un desplazamiento y ahora está en una nueva ubicación. Y obviamente este desplazamiento no es igual que los desplazamientos de los dos círculos anteriores. ¿Y esto en qué se traduce? Miren, la recta que está aquí, que ya saben ustedes que no es estrictamente tangente a las 3 circunferencias, sino que es una asunción que hacemos nosotros para poder desarrollar nuestros ejercicios, y es una simplificación, porque como ustedes saben, estas 3 circunferencias obedecen a la envolvente, que es una envolvente curva. Por simplificación, esta recta que representa la curva, vamos a considerarla tangente a las 3 circunferencias. Entonces, aquí hay un ángulo de fricción, que sería el efectivo, y una cohesión efectiva que se obtienen del ensayo CD. Como estas 3 circunferencias ahora se han desplazado, la recta tangente me queda de este tipo.
que tiene un ángulo de fricción notablemente menor que este ángulo. Entonces, yo puedo definir que el ángulo de fricción total es menor que el ángulo de fricción efectivo. También la cohesión ha disminuido, entonces la cohesión total es menor que la cohesión efectiva. Esto se puede notar un poco mejor en la siguiente lámina, observen. Hemos agrupado aquí los gráficos de la lámina anterior y aquí pueden observar. Tenemos la primera circunferencia de Mohr de color azul obtenida en un ensayo CD y vemos que esta se ha desplazado a esta cantidad. Miren, aquí está la cantidad en lila, que es igual al exceso de presión de poros generado en la segunda etapa del ensayo, CU. Y ahora obtengo la misma circunferencia del mismo tamaño, pero desplazada hacia la derecha. Lo mismo sucede con la segunda circunferencia. Miren, se ha desplazado una cantidad, y esa cantidad es esta, hasta tener esta segunda circunferencia de color rojo. Y lo mismo para la tercera. Y aquí es evidente, miren, las cohesiones son distintas. Esta recta roja está un poco más echada, entonces este ángulo de fricción también es menor que esto. Todo esto que ustedes están viendo sucede siempre y cuando la presión de poros que se ha generado en la segunda etapa sea de tipo positivo. Y sabemos que en geotecnia, por convención, el signo positivo asociado a las presiones se refiere a compresiones. En caso de tener presiones negativas en el agua, los desplazamientos que hemos visto aquí hacia la derecha serían hacia el lado opuesto, hacia la izquierda, ¿ya? Generando una desigualdad distinta aquí. En ese caso particular tendríamos que las presiones totales serían mayores que las efectivas. Las cohesiones totales, perdón, el ángulo de fricción total sería mayor que el ángulo de fricción efectivo y que la cohesión total sería mayor que la cohesión efectiva. Solamente en ese caso en el que las presiones de poros o excesos de presiones de poros generadas en la segunda etapa sean negativas. Tengamos mucho cuidado. Por otro lado, en la mayoría de los casos en los que vamos a trabajar, nos vamos a mover en este tipo de análisis. Este tipo de análisis que acabamos de revisar a partir de estos dos ensayos, superponerlos y ver qué ha sucedido. No se olviden, muchos de los ejercicios que ustedes van a ver están muy asociados a este efecto también. Y ustedes podrán apoyarse de las soluciones basadas en la geometría y análisis trigonométricos, muy sencillos, por decir algo. No es que vamos a usar ni el 5% de la geometría o de la trigonometría, pero con las relaciones sencillas podemos identificar esta recta conociendo la geometría de las tres circunferencias. Vamos al ensayo UU. En el ensayo UU, tanto para la primera como para la segunda etapa, se mantiene la válvula cerrada, lo que me genera un exceso de presión de poros constituido por la suma de los excesos de presión de poros generados en cada etapa. Al final, la envolvente de falla de este ensayo está constituida por una recta horizontal. Por más que nosotros apliquemos distintos niveles de presiones de confinamiento cada vez mayores, lo único que vamos a lograr es que la circunferencia se traslade. Sigma 1 será mayor, sigma 1 será mayor, pero hay un traslado. ¿Por qué? Porque las presiones adicionales que nosotros vamos aplicando son tomadas solamente por el agua a manera de exceso de presión de poros, debido a que el agua no puede salir. ¿Sí? No se olviden eso, el agua no puede salir. Como el agua no puede salir, entonces yo aplico una presión externa, el agua me responde con esa misma presión externa. Yo duplico la presión externa, el agua duplica su presión, su exceso de presión de poros que se va generando. Entonces no es que el suelo gane más resistencia, sino que la misma resistencia se irá trasladando a la derecha. Yo haré 5 circunferencias de Mohr, lograré que esta circunferencia esté más a la derecha y nada más. Entonces, cuando yo tenga este caso, este intercepto entre esta recta que representa el criterio de falla Mohr-Coulomb se llama cohesión en condiciones no drenadas, CU. Y como pueden ver, si la recta es horizontal, la pendiente es 0, el ángulo de fricción es 0, entonces no se olviden, en todos sus diseños, en todos sus cálculos, cuando ustedes utilicen la cohesión en condiciones no drenadas, tiene que estar acompañado por el ángulo de fricción igual a 0. Algo más que debemos notar es lo siguiente. Nosotros tenemos esta recta aquí, ¿sí? Horizontal, pero este efecto se producirá cuando la saturación es del 100%. Si tuviésemos una saturación del 90%, 95%, valores menores, observaremos que también habrá una ligera curva,
¿sí? No tan pronunciada, aquí lo hemos exagerado un poco para que sea notorio el efecto, pero esta recta que ven aquí se produce estrictamente cuando la saturación es del orden del 100%. Aquí veremos algunos gráficos que nos ayudarán a entender un poco los tipos de resultados que podemos obtener durante el ensayo. Entonces recuerden, en una primera etapa aplicamos la presión de confinamiento sigma 3, conocida como presión de cámara también. Y en la segunda etapa aplicamos el esfuerzo desviador, que es un esfuerzo vertical axial, ¿ya? Entonces aquí tenemos los tres especímenes. Aquí seguramente una menor presión de confinamiento, un menor sigma 3, el intermedio y el de mayor valor de presión de sigma 3. ¿Sí? Aquí miren, hemos desarrollado el ensayo hasta alcanzar una deformación unitaria de 19%. Este valor máximo estaría representando el esfuerzo desviador en la falla. Aquí el valor máximo representaría el esfuerzo desviador en la falla y el valor máximo representaría el esfuerzo desviador en la falla. ¿Qué tenemos que hacer? Yo sumo este esfuerzo desviador en la falla más el sigma 3 que le corresponde a esta curva de color rojo y ya tendré sigma 1. Aquí lo mismo, sumo este esfuerzo desviador máximo en la falla, lo sumo con sigma 3, ya tengo sigma 1 para este segundo ensayo. Y aquí también sumo este esfuerzo desviador máximo en la falla con el sigma 3 correspondiente a esta curva y ya tendré el sigma 1 asociado. Aquí tenemos el desarrollo de los excesos de presión de poros para cada ensayo, ¿sí? Bueno, eso básicamente es un ensayo CU. Aquí tenemos las trayectorias de los esfuerzos. Sobre la trayectoria de los esfuerzos es muy importante mencionar que estas se trabajan sobre este plano P y Q, donde el eje P representa a la semisuma de los esfuerzos principales y aquí el valor de Q a la semidiferencia de los esfuerzos principales. Van a tener P con un apóstrofe ahí, si es que son los parámetros efectivos, los esfuerzos principales efectivos, y lo mismo para Q si son los parámetros efectivos. El tema de la trayectoria de esfuerzos también se va a desarrollar en un siguiente video, un video mucho más corto, enfocado solamente en lo que podemos lograr con la trayectoria de esfuerzos. Por ahora indicaremos solamente lo siguiente. Miren, si yo trabajo con tres circunferencias de Moore, estoy hablando con tres estados de esfuerzo distintos. Por ejemplo, aquí estoy hablando de un estado de esfuerzos para una muestra, otro estado y otro estado. Entonces, tres estados de esfuerzo, tres circunferencias, yo creo que es factible de analizar. Pero ¿qué pasa si yo tengo un proyecto de ingeniería donde la muestra de suelo o el volumen de suelo que me interesa estudiar, que está a cierta profundidad, sufre varios cambios de estado de esfuerzo? Por ejemplo, yo realizo una excavación, construyo una vivienda de un piso, luego de 5, luego pasa a ser de 10 pisos, luego demuelo todo, vuelvo a construir, hago otra excavación, etc. Entonces son muchos estados de esfuerzos que ya no podrían ser representados adecuadamente solamente con circunferencias, porque todo se superpondría y no me facilitaría el estudio. Lo que hacemos en la trayectoria de esfuerzos es resumir esta circunferencia a un punto, resumir esta otra circunferencia a un punto, resumir esta otra circunferencia a un punto. Entonces se hace más fácil poder realizar el estudio y a esos caminos que son seguidos por esos puntos se le conoce como trayectoria de esfuerzos. Esa trayectoria de esfuerzos que aquí solamente se han representado para los tres círculos de Moore. Entonces, durante el desarrollo del ensayo, el suelo ha seguido esta trayectoria. En el tercer ensayo, hasta que se produjo la falla. En el segundo ensayo, hasta que se produjo la falla, y así. En un video sucesivo hablaremos un poco más de la trayectoria de esfuerzos, unos ejemplos. ¿Cuál es la trayectoria de esfuerzos que sigue una muestra de suelo desde que el volumen está en campo hasta un ensayo triaxial, por ejemplo? Eso como punto de partida que nos ayudará a entender mucho mejor eso. Aquí tenemos un gráfico que nos relaciona la deformación unitaria y la relación que existe entre sigma 1 y sigma 3. Ahora uno podría pensar, pero miren, las gráficas son un poco parecidas, porque en los casos anteriores no era, por ejemplo, aquí sí que había diferencia. Porque recuerden que el valor de sigma 3 no es el mismo para los tres ensayos. Sigma 3 va creciendo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un cociente de sigma 1 entre sigma 3. Como sigma 3 también va creciendo, entonces el cociente no es que se diferencie tanto, ¿no? Entonces miren, para valores máximos en el entorno de la falla, el cociente entre los esfuerzos principales es similar.
Finalmente, miren, aquí podemos observar que si hiciéramos un ensayo CD o un ensayo CEU, tal cual hemos visto o un poco atrás en ciertas láminas, tendríamos este comportamiento, ¿no? El ensayo CD, el ensayo CEU, parámetros efectivos, parámetros totales, y esta es la diferencia. No se olviden nuevamente que el término de parámetros efectivos está asociado a que estos parámetros se han obtenido a partir de estudiar solamente el aporte de los granos de suelo. Y el término de parámetros totales está asociado a que aquí calculamos los parámetros de resistencia al corte, C y Φ, estudiando el aporte de los granos de suelo y el aporte reductor del agua, ¿sí? Cuanto más presión de poros haya, menos la resistencia del suelo. ¿Por qué? Porque se reducen los esfuerzos efectivos. Esa es la razón por la que aquí tenemos un valor de cohesión más pequeño y ángulo de fricción más pequeño. No confundamos, por favor, hay mucha confusión a veces en cuanto a pensar, pero si son los parámetros totales deben ser los mayores. No es así. Y a veces también pensamos, pero si incluye entonces el estudio de los granos de suelo y el agua, entonces hay más esfuerzo que en solamente estudiar los granos de suelo. Sí, hay más, pero el agua actúa como agente reductor. Cuando aumenta la presión de poros, se reduce la presión efectiva en los granos de suelo. Y si se reduce la presión efectiva, los contactos entre los granos de suelo ya no son tan fuertes, entonces la cohesión y el ángulo de fricción que obtendremos tampoco lo serán. Antes de terminar este pequeño video, debo mencionarles lo siguiente. Hay una tendencia a veces un poco simplificadora en pensar lo siguiente, ¿no? Comparamos, ¿qué puedo obtener de un ensayo de corte directo? ¿Qué puedo obtener de un ensayo triaxial? Hay muchas diferencias, ya las hemos mencionado en clase. Una de las principales, una de las tantas, el ensayo de corte directo nos da un plano forzado de falla, un plano horizontal, que no necesariamente representa el plano más débil. En el ensayo de compresión triaxial sí se reproduce el plano de mayor debilidad. Por otro lado, el ensayo de compresión triaxial simula mejor las condiciones de confinamiento del suelo. Nos permite estudiar el exceso de presión de poros que se pueda generar. Pero además de eso, de estas ventajas, sabemos que el ensayo de corte directo es más fácil de realizar, es más barato, más económico, su proceso está más difundido, no requiere tanta especialización. Y a veces la forma de comparar estos ensayos cae en este análisis un poco simple, en decir, mire, si este ensayo lo puedo hacer con el corte directo, es muy simple, ¿para qué voy a gastar dinero en el ensayo de compresión triaxial? A veces eso se traduce en pensar erróneamente en que en el ensayo de corte directo yo obtengo cohesión y fricción, y en el ensayo de compresión triaxial también voy a obtener solamente cohesión y fricción, y no es así. Hay mucha información valiosa que se puede obtener con el ensayo de compresión triaxial y no solamente cohesión y ángulo de fricción. Eso será materia de otro video. Por ahora, en función a lo que ustedes necesitan estudiar, les estamos brindando la parte básica del ensayo de compresión triaxial, pero se pueden obtener muchos datos del comportamiento del suelo, cómo se desarrolla la trayectoria de esfuerzos, si pasamos al estado crítico, estamos cerca o no del estado crítico, cuál sería el nivel de presiones máximo que podría soportar ese suelo para no estar en el estado crítico. Muchas más informaciones, señores, que se puede obtener, mucha más información, perdón, que se puede obtener de este ensayo, y no solo llegar a un análisis simplista de pensar que tengo cohesión y ángulo de fricción nada más. No es así. En el ensayo de compresión triaxial se puede obtener muchísima más información. Si yo comparara solamente que en un lado tengo safety y en el otro también, probablemente me podría decantar por el ensayo más barato, y no es así. Seamos muy acuciosos con nuestros ensayos, tengamos en cuenta la teoría, la información que requerimos y el nivel de precisión que necesitamos para representar el comportamiento de nuestros suelos. Muy bien, eso es todo por este video. Ya estaremos repasando los siguientes temas en los videos que vienen.